Bueno, hola Areli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Espero que el día de hoy la tertulia sea muy bonita, muy enriquecedora para todos y para las personas también que van a ver el presente video. Muchísimas gracias, Pedro. Es para mí un gusto compartir. Yo tiene pues estos años de amistad ha sido pues un acercamiento también a la conciencia y pues también para la gente que te sigue. Un fuerte abrazo y un saludo en estos tiempos pandémicos que yo creo que han sido de transformación. Exacto, tienes mucha razón, ¿no? O sea, en esta época creo que realmente la gran mayoría, por lo menos de personas que estamos dentro del camino del conocimiento, sí o sí hemos tenido un crecimiento. Porque al vernos no expuestos ante todo esto, a todo nivel, ¿no? Salud, político, económico, etcétera, te hace cuestionarte muchas cosas, te hace que veas las cosas de una manera más profunda, más trascendental, que vayas más allá. Entonces, eso al final, obviamente, ¿no? En estos prácticamente 4 meses, creo que a muchas Y personas llega. sí, les ha abierto los ojos en muchas cosas. Pues qué importante lo que comentas, porque a nivel personal ha sido un redescubrimiento de pensar tal vez que caemos en un punto que pensamos que tenemos cierto conocimiento, pero el gran espíritu, el universo, siempre te cambia las piezas, ¿no? Y más cuando te sientes en esa confianza de decir, a lo mejor ya me sé esta parte y todo, pero pues no, yo creo que al final siempre vamos a ser buenos alumnos de Exacto. esta parte y volver a redescubrir lo que sabes en una manera distinta a la que te ponen, porque las pruebas van cambiando y esta parte de haber estado en conjunto con las mismas emociones y con los mismos procesos, pues hace que la gente despegue o pues hay gente que tal vez ya no llegue a ver lo que es esta transformación de la energía. En, se habla que se va a dividir el mundo en tiempos en tercera dimensión y quinta dimensión. Esto quiere decir la quinta dimensión, la del amor infinito, y en tercera dimensión la gente que trabajamos o que hemos estado viviendo con esta parte del ego, que el ego pues no es malo, pero obviamente nos hace siempre verlo de esa manera cuando no sabemos que ese puede ser una herramienta de empuje como seres humanos viviendo en esta tierra. Exacto, mira, por ejemplo, con lo que mencionaste al principio, me hiciste recordar a una frase que uno de mis mejores amigos siempre me dice. Él me decía, hermano, o sea, tú puedes hacer planes, pero el universo te los puede cambiar de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, para este año, imagino al igual que tú, tenía planificada muchas cosas. Por lo menos, ¿no? Grandes cosas, pensaba ir al extranjero, seguir con mis estudios, avanzar con mi negocio, obviamente seguir creciendo como ser humano. Lamentablemente llegó marzo y de la noche a la mañana cambió todo, pero mira, pasó algo también curioso, porque supuestamente yo tenía que estar empezando a ver mi pasaje, pero no sé por qué Arely sentía algo como que me decía, Pedro, aguanta un poquito, aguanta un poquito, aguanta un poquito. Y no sé, o sea, no me sentía como con esa emoción de que ya voy a viajar, ya voy a hacer este proyecto, voy a hacer lo otro. O sea, sentía un sinsabor. No sabía cómo explicarlo, pero sentía algo raro. Y mire, pum, justo Sí, pasa esto. y sabes que se conecta un poquito porque tú sabes que todos los temas al final pues se vuelven uno, ¿no? Todos estamos conectados en en este universo y estaba leyendo hace poco de Ecosfera que tiene muchos artículos muy interesantes acerca de la conciencia y de toda esta parte de energía y espiritual, que nuestro sexto sentido podría ser algo que lo podríamos llamar un sexto sentido magnético o de una manera que a lo mejor, pues como tú dices, no me sentía tan emocionado como siempre, ¿no? El estar en contacto con las emociones que tú te conoces te hace saber que no te sentías igual. Y también a mí me pasó algo muy chistoso en marzo, en esta parte como de canalización de energía. Yo soy muy amante de la rumba y de la parte de la salsa, ¿no? Ahora ya con este concepto de salsanadora, juntando los mundos y viendo qué se puede hacer.
pero me sentía rara en el baile y le comenté a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Yo los viernes voy, pero siento algo raro, o sea, yo no sé qué vaya a pasar, porque no me sentía como con esa alegría, ¿no? Sentía como pues cierta rareza. Y el último día, que fue el 13 de marzo, que yo me presenté en los lugares de baile, de hecho me fui a las 11:30, cuando yo llegué a las 10. Y pues me fui con esa parte de, pues no sé qué vaya a pasar. Y ese fue el último día que yo salí como tal en esta parte de nuestra nueva normalidad y lo que fue y lo que quién sabe cuánto tiempo vayamos a estar viviendo de esta manera como lo hemos venido haciendo desde casa. Exacto, o sea, el tema, por ejemplo, ¿no? De lo que mencionas, de la intuición, ese sexto sentido, yo lo considero en lo personal como la conexión que tenemos hacia el corazón, hacia la energía divina, porque hay varias frases que nos dicen, ¿no? Tu mente siempre te puede engañar, pero el corazón nunca te va a engañar. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar al corazón. Y esos sinsabores que sentimos, esas cosas que pensamos, que, no sé, por algo se dan o nos sentimos, no sé, algo raros, no sabemos por qué, pero ya nos estaban hablando de algo que iba a pasar, como en este caso, ¿no? Lo que se venía, el tema del virus, del confinamiento y todo lo que estamos viviendo ahora, que siento que para muchas personas ha sido muy difícil. Por ejemplo, con muchos amigos, familiares que he conversado, me dicen, Pedro, esto parece una pesadilla. Es algo como de nunca acabar. Y no sé, por ejemplo, digo, en el caso de las personas que tal vez no tienen mucho contacto con temas espirituales, no han desarrollado otras capacidades, como por ejemplo el conectarse con su intuición, les choca mucho más. Entonces, sí digo, si a veces para gente como nosotros es difícil, no me quiero poner a pensar para Para otra otros, sí. persona, o sea, que obviamente se deja todavía dominar por la energía del miedo, todavía, por ejemplo, temas como la culpa, los apegos están muy fuertes en esa persona. Entonces, Sí, muy obviamente, arraigados. exacto, entonces, por ejemplo, no escuchan algo en la radio, en la televisión, y ya, o sea, no saben qué hacer, no saben qué decir. Lo único que es encerrarse, ¿no? El miedo, el miedo, el miedo. Y sabemos que el miedo lo que va a hacer es ir contrayéndonos. Entonces, mientras que el Y amor, al aparte es un, contrario. un materializador muy potente, ¿no? Porque cuando uno entra en miedo no duda y al no dudar las cosas pasan porque ya no tienes otra manera de salir de esa energía. Entonces, por eso toda la gente que tiene miedo, que no se cuestiona de dónde viene el miedo y que no lo desmitifica desde algún punto, aunque no sea desde el que estamos platicando, pues viene de mal en peor porque ya no hay más que esa energía que los rija, ¿no? Y por eso nos contrae. Claro que sí. Mira, hoy justo conversaba también con una prima y le hice la siguiente pregunta. Le digo, Laura, ¿qué crees que pasaría si las personas no escucharían tanto medio de comunicación, ¿no? Llámese radio, televisión, etcétera, porque en todos ellos lo único que bombardean es miedo, miedo, alarma, miedo, y al final, bueno, en resumen, todo eso es miedo. Entonces, cuando uno absorbe esa información, primero la mente se confunde, está como aturdida, porque es cada día bombardeada, bombardeada. Y por ejemplo, cuando nosotros aprendemos algo, lo hacemos a través de dos maneras, por repetición o por un impacto muy fuerte. En este Por caso te das cuenta, experiencia. claro, es como un aprendizaje a través de repetición, porque todos los días están, quédate en casa, ya murieron tanta gente, pasa esto, que es un virus muy mortal, muy peligroso. Por tal motivo te das cuenta, ¿no? Entonces la gente va absorbiendo, va absorbiendo, va absorbiendo. Y estoy muy seguro que también eso tiene mucho que ver en las somatizaciones, en coger los síntomas. Hace una semana más o menos tuve la oportunidad de salir al campo, me fui a otra ciudad que está a 5 horas de Cajamarca, en donde yo vivo, y cuando pasaba por el campo, la gente ni siquiera usaba mascarilla, caminaba normal, tranquilos, incluso en algunas localidades hasta estaban jugando fútbol, y no se notaba esa energía densa
que probablemente sí lo notas en los sitios más conglomerados, ¿no? Donde hay ciudades más grandes, más densamente pobladas. Sí, Y qué casualidad que, y disculpa que te corte, mucha gente en esos lugares o sea, no tienen tanto acceso a medios de comunicación. sí, o sea, están más libres en esa parte. Y también lo que estaba pensando ahorita que decías del confinamiento, pues tal vez también es un confundimiento, ¿no? O sea, imagínate meter a un cierto número de personas con esa vibra, con esa manera de decir, pues no hay salida, ¿no? Y si nos están diciendo que si no me pongo el cubrebocas voy a morir, pues lo voy a hacer porque no tengo otra fuerza, no tengo otra manera de decir, bueno, pues, ¿por qué voy a ir por ese camino? Si también en este mundo hemos vivido alegrías, porque también en este mundo hemos creado cosas conjuntas de un colectivo que ha soñado, ¿no? Entonces, a la vez, pues esa energía, cuando tú no la estás usando en positivo, se vuelve una pesadilla en colectivo y al final esto es el resultado de muchos pensamientos negativos y de esa energía que existe, ¿no? Y que nos une. Y al final, pues sí es de cuestionarse por qué ahora cada quien lo tiene que hacer desde su casa y pues cómo va a marcar la historia esta tendencia de haber vivido y se llama como la cuarta pandemia la que viene, que pues todo el mundo se hunda en una tristeza, que pues imagínate cómo va a ser el mundo si todos nos dejamos caer en eso. Sí, mira, y creo que todo nace desde la ignorancia, porque al estar la ignorancia presente, las personas no cuestionan. Al no cuestionar, no van a investigar. Entonces, desde temas muy básicos como decir, ¿no? ¿Por qué voy a ponerme una mascarilla? ¿Por qué, o sea, voy a creer en lo que me están diciendo sin haber investigado previamente? Creerme el cuento, que bueno, por lo menos yo en lo personal no me creo el cuento de que alguien se comió un murciélago y apareció esto. O sea, siento que hay más cosas detrás. Entonces, cositas así, ¿no? Y obviamente eso va creando miedo. Y también, ¿por qué pasa esto? Porque las personas desde hace mucho tiempo están desconectadas de justamente esa energía divina, lo que podemos llamar Dios, el universo, no sé, no como tú quieras llamarlo, pero justamente esa fuerza, esa esencia divina, que la mayoría de gente se siente desconectada de ello. Y al sentirse desconectados, se sienten débiles. Entonces buscan esa protección porque no se sienten lo suficientemente capaces de tomar las decisiones por sí mismos, no pueden gobernar su propio microcosmos, entonces ceden su poder y pasa lo que vimos, ¿no? O sea, en el macrocosmos siempre va a haber un gobierno que te diga lo que tienes que hacer y como la gente no tiene ese poder interno, simplemente acepta. Claro. Y es difícil porque también esos años en que me ha dado la vida, el universo, las enseñanzas de autoconocerme, cuando tú te autoconoces, pues obviamente no eres parte de los demás, ¿no? Y siempre vas a estar visto como el loco, ¿no? Como el loco, Exacto. como que, pues órale, ¿no? Pues está bien tus temas, ¿no? Pero realmente cada día yo me convenzo más en que si la gente tuviera la oportunidad de creerse lo que es, o sea, somos parte de una divinidad porque estamos hechos de la energía de la fuente. Entonces, si tú estás hecho de la energía de la fuente, puedes hacer lo mismo que esa misma energía que te creó. Pero Exacto. obviamente no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? O sea, todo tiene un proceso, todo tiene una manera de flujo de la energía. O sea, si nosotros estamos conectados con la naturaleza, con cosas muy básicas, como lo hacían nuestros antepasados, o todavía esas comunidades que tienen mucho más campo abierto para estar dentro del pasto, el campo, cuidando lo que nos dio pues Dios, ¿no? Esa parte lo dicen mucho los Hare Krishna, que es una doctrina a la cual me ha seguido en estos años, que cada una de las cosas que nosotros tenemos en la tierra no están en la tierra nada más así, ¿no? Sino las trajo Krishna, las trajo la conciencia divina de Dios. Si nosotros lo tomáramos así y nos empoderáramos en eso,
podríamos empezar a cambiar mucho de nuestro alrededor. Sí, al Dame hablar, un ¿no? minutito para ir por mi cargador. Esto es lo que pasa en vivo. Sí, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando pasa todo este tema de que las personas empiezan a desconectarse, de que cada quien se ve separado uno del otro porque se sienten que cada quien es diferente, entonces olvidan, ¿no? Esta unidad, olvidan toda la parte interna, toda esa divinidad que tiene el ser humano. Y al olvidarla, Ya, entonces creen que listo. simplemente Corrí. son seres materiales, cuando Claro. realmente no solamente somos seres materiales, somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Pero ¿qué pasa? Este mundo podríamos describirlo como si fuera un sueño. Nosotros somos como una gran conciencia, que esa gran conciencia se divide en partículas o espíritus, como querramos llamarlo, para experimentar subjetivamente esta realidad. Cada conciencia va a asumir un rol, pero al final es la ilusión, hacernos creer que somos separados, cuando al final todos somos una gran unidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que el universo y la vida es mucho más complejo de lo que nos han enseñado y lo que creemos. O sea, no somos seres que simplemente, como dicen, ¿no? Vinieron del mono, no, o sea, somos seres divinos que encarnamos por un propósito, una misión, por algo específico. Y por eso estamos acá. No simplemente estamos acá producto del azar, porque, bueno, no por algo llegamos y no. Al contrario, cada quien tiene eso que lo hace único, lo hace diferente, pero sumado en conjunto es lo que construye la sociedad. Entonces, cuando el ser humano reconoce esta esencia que tiene dentro, despierta esa esencia crística, esa esencia divina que tiene y empieza a empoderarse, empieza a saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Y por lo tanto, es como que su propósito empieza a tener un sentido. Y si tú sabes ya todo eso, es muy difícil que alguien venga, te manipule, te diga lo que tienes que hacer, porque tú ya conoces más cosas. Y más aún, si ya vemos, ¿no? Como lo que está pasando ahora del tema de la enfermedad. Incluso es hasta más complicado que te enfermes. ¿Por qué? Porque tienes más conciencia. Si tienes más conciencia, vas obviamente a tener una mejor dieta. Vas a cuidar mejor a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. Entonces va a ser muy difícil que organismos patógenos ingresen a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque todo va decantando. Primero desde un plano espiritual, mental y el físico recién es el último. Entonces, Sí, si digamos que es como donde podemos ver físicamente lo que ya traemos en otros cuerpos, ¿no? Como tú comentas, esta parte espiritual, esta parte, pues que siempre va a estar, ¿no? Porque yo creo que ahora que hemos estado replanteando cómo convivíamos, había mucha gente que estaba en automático y pues no iba a ser eterno tampoco, ¿no? No íbamos a ser unos robots eternos. Y cuando pues llegan a su casa y no saben que pues va a haber un momento donde tu conciencia pues te va a decir, oye, pues qué reflexión tienes de esto, ¿no? Y pues hay gente que no aguanta esa voz interior, que yo creo que en vez de tener pues pretextos o miedos o buscar formas de evadirlo, lo que nos ha enseñado también es estar más cercanos a nosotros mismos, que pues es la pureza de la divinidad, ¿no? Poder escucharte, poder decir, yo voy sobre este camino y lamentablemente hay veces que vamos a ir solos, pero en una parte también sabemos que hay más gente que está despertando, que hay más gente que está haciendo este tipo de trabajo de acercamiento como tú en este canal de YouTube, lo cual pues te felicito y te apoyo infinitamente porque pues a esto venimos, ¿no? A servir. sí, o sea, mira, algo importante de cómo nosotros podemos conectarnos o llegar a la divinidad es a través del silencio interno. Una práctica hecha durante milenios es la meditación. Todo el mundo la conoce, pero creo que muy pocas personas saben realmente cómo hacerla.
Es como el respirar. Todos respiramos, pero la mayoría respira mal. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas respiran por el pecho, cuando realmente debemos respirar por el diafragma. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de respirar mal es que no te vas a poder concentrar cuando haces tu meditación. Va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es como si quisieras hacer un esfuerzo y obviamente cuando tú te esfuerzas, tratas de luchar, tienes resistencia. La resistencia va a ser mayor. Simplemente es pura física, por así decirlo. Tienes un cuerpo pesado, entonces obviamente va a haber mayor resistencia si es que quieres jalarlo. Pero si nosotros empezamos a hacer las cosas de una mejor manera, por ejemplo, ¿no? Desde este proceso tan sencillo como respirar, a respirar por el abdomen, por el diafragma, ¿qué generas? Que tu sangre se alcalinice. Al estar alcalinizada puede transportar los nutrientes necesarios a tu cuerpo. Y luego, si ya estamos en un nivel de meditación, puedes concentrarte. Entonces tiene muchos beneficios, ¿no? Te alcaliniza la sangre, obviamente te va a ir sanando porque el pH es básico, mientras que cuando respiras con el pecho, acidificas tu sangre, entonces generas un pH ácido. Entonces, al respirar, ¿no? De esta manera, nosotros logramos conectar más directamente con nuestra conciencia, nuestro yo interno, etcétera. Y por lo tanto, eso te va a generar un estado de tranquilidad, de paz. Y al estar en un estado de paz es como un lago. Cuando el agua está más calmado, tú puedes ver tu reflejo. Pero ¿qué pasa si el agua está turbio, se está moviendo? Es casi imposible. Entonces lo mismo pasa con la mente. La mente, para que actúe y realmente sea una herramienta para nosotros, tenemos que estar en ese estado de paz interna, de calma. Y recién ahí podemos tomar decisiones. Por ejemplo, en la medicina china, nosotros decimos que toda decisión debe ser tomada siempre con la mente fría. Y la mente fría significa no estar ni en un estado de cólera ni de alegría, o sea, normal, en paz. ¿Por qué? Porque toda decisión que tomes va a ser sabia. Si tú tomas una decisión con las emociones, con las vísceras, por así decirlo, va a ser un desastre, porque luego te vas a arrepentir. Y eso lo extrapolamos a lo que está pasando hoy. La mayoría de gente ya se enfermó, empiezan a desesperar. No hay oxígeno, Sí, no hay esto. empieza a decaer todo este ánimo, toda esta parte de decir, bueno, pues ahora qué hago y de no tener una manera creativa de salir y pues empezamos por algo pequeño y acaba con el sistema inmunológico, con la mente, con el corazón y pues tocamos fondo, yo creo, si vamos en esta parte y también yo creo que por eso me permití hacerte esta como invitación de poder acercar a la gente la divinidad con el amor, porque creo que esto es una parte que va a trascender ahora, ¿no? Si nosotros estamos conectados con la divinidad, con esta parte de cuidarnos, de cuidar a los demás, de poder elevar una oración, de poder decir estoy vivo y gracias por cada una de las enseñanzas que vamos teniendo, pues el amor se va a ir conectando, ¿no? Yo recuerdo mucho a un chico de un pueblo indígena con el cual tuve mucho contacto y me llamaba la atención cómo hablaba de su tierra, ¿no? Y el amor que le ponía a eso. Entonces yo, el ejercicio que tomé de él fue decir, si nosotros pensáramos en las cosas que amamos y luego lo expandimos al mundo, porque vivimos en este mundo y este mundo es nuestra tierra, vamos a poder expandir el amor, ¿no? O sea, un ejercicio de vernos a nosotros como ese templo, como ese mundo, como ese micro y macrocosmos, y después ver a nuestra familia y cosas que nos generen alegría, obviamente vamos a ir subiendo esa energía. Y como lo digo, no es de un día para el otro, pero yo creo que la voluntad y direccionar tu energía hacia algo positivo siempre nos va a traer algo mejor. Entonces, hagámoslo como parte de nuestros nuevos días en la cuarentena, que ya se va a volver quién sabe cuánto tiempo,
pero sobre todo, pues ese ejercicio pues nos va a hacer conscientes de lo que estamos viviendo y conscientes de que tenemos la oportunidad de siempre mejorar. Exacto, mira, en este momento creo que tenemos dos caminos, o tomarlo como un aprendizaje y una lección para poder medrar, para entender quiénes somos, para saber que realmente no solo somos seres físicos, sino somos seres divinos, espirituales. Y al ser seres espirituales hay una gran energía que es la energía del amor, es la energía que todo lo contiene. Por eso Jesús el Cristo decía, Dios es amor y tú eres Dios. Entonces, por ende, tú eres amor. ¿Y qué entendemos por amor? El amor vendría a ser como esa conexión que existe entre todo lo creado. No deja nada fuera. Entonces, esa conexión siempre es una energía que expande, a diferencia del miedo que contrae. Entonces, si expande, podemos interpretarlo como que es una energía que busca unir a todos los seres vivos de ese planeta, sean hombres, animales, plantas, minerales, etcétera. Entonces, ¿qué busca? Busca justamente esa unidad entre todos y por ende busca la armonía, busca que de algún modo todas las especies del planeta convivan de una manera armónica, bajo un ideal de respeto, donde ninguna es superior a la otra, sino entre todas cooperan para generar algo mejor. Si te das cuenta, justo como especie es lo contrario a lo que dice esta definición, como especie que hemos estado haciendo. No, nosotros somos lo, Seres lo- únicos. claro, lo máximo, estamos por así decirlo, ¿no? En el top top de la cadena y bueno, no es así. Esto es totalmente falso, porque sobre nosotros hay otros seres. Lamentablemente la mayoría desconoce eso, pero el que uno desconozca no significa que el otro no exista. Entonces, están ahí. Por ende, por ejemplo, si nosotros queremos aprender, ¿no? a, a vivir en el amor, tenemos que aprender a respetarnos para aprender a respetar a los demás. Entonces, esa creo que va a ser la base del principio de la convivencia, de la armonía y también por ende dejar el miedo. Vivir en un estado de amor significa que el miedo, las culpas y las ataduras emocionales, que son los tres pilares por los cuales la oscuridad ataca, que justamente lo podemos ver en esta pandemia, porque no me gusta decir pandemia, porque no es pandemia, vemos, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación te paran metiendo miedo. Por ejemplo, te dicen, ya, tantos nuevos contagiados, que si sales a la calle vas a contagiar a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos, bla, bla, bla. ¿Eso qué Sí. es? Culpa. Te hacen sentir culpable. Y luego ataduras emocionales. Tienes miedo de que le pase algo a tu ser querido. Cuando en la magia, por ejemplo, en las artes místicas, nosotros decimos que cada ser humano es responsable de su propio destino. Si algo te pasa, es algo tuyo, o sea, el otro no es responsable de lo que te pase a ti, incluso así parezca serlo. Y te cuento más o menos una anécdota que me pasó una vez, hace mucho tiempo, respecto a este tema. Justo en una ceremonia de San Pedro, que es como parecido, un cactus como parecido al peyote allá en México. Eh, Resulta que una chica que estaba ahí en el grupo canaliza un ser que supuestamente yo lo tenía. Entonces este ser empieza a expresarse y hablar a través de esta persona. Y bueno, al final como que me echan la culpa, ¿no? Como diciendo, sí, por tu culpa, que mira, que fulana de tal ahora está poseída por eso. En ese momento yo no lo entendí, ¿no? Y lamentablemente caí en su juego. No obstante, luego me di cuenta de que fue una manipulación y entendí que justamente esta chica canalizó a este ser porque ella estaba en su misma escala vibratoria. Porque tú no puedes canalizar algo que no está en tu misma escala vibratoria. Entonces luego cuando me puse a analizar a esta persona, pues era una persona que le gustaba mucho ver películas así de esas sádicas, de terror, etcétera. Entonces estaba mucho en la vibración oscura, por así decirlo. Por ende,
este personaje vio propicio y era compatible. Entonces, al final me di cuenta, no, no fue mi culpa, simplemente entró ahí porque encontró la ventana de oportunidad. Si no, tal vez las otras personas que estaban ahí no estaban en esa vibración y por ende no pudiese haber entrado a ningún lado. Y Mm, en esa parte yo creo que la canalización es muy extensa, Pedro, porque yo no me atrevería a decir que solo hay un camino de canalizar las cosas, pero sí conozco pues mucho en esta parte que dice, por ejemplo, antes en los años 80, los canalizadores de ahora eran más llamados como mediums, ¿no? claro, Y podían prestar su cuerpo para que otro ser se pudiera comunicar. Pero esto traía consecuencias muy fuertes porque obviamente podía traerte problemas en la parte física, ¿no? claro, en la personalidad, Entonces, en muchas cosas. sí, ahora canalizar, yo creo que estoy sobre este camino. Siempre trato, pues obviamente, de decir o de estar al servicio de los seres de luz, que realmente podamos ayudar o que podamos ser el medio, ¿no? Porque nosotros solamente somos canales, cualquiera puede canalizar, pero ya la gente que tiene esta sensibilidad y esta responsabilidad, pues no puede andar por la vida diciendo, y sabes qué, pues son temas bien importantes que también hay veces que no se le puede decir a toda la gente, ¿no? Claro, Pero pero a la gente que te toca, como en esta vivencia que dices, y entiendo que pues no era la mejor manera de expresarte, que no por tu culpa, pues tú ya estaban pasando cosas que no eran de su agrado, pero por algo, ¿no? Tenían que vivir esa experiencia todos y qué bueno que te diste cuenta que no, pues no hay culpables, sino simplemente hay experiencias y aprendizajes de cada una de las situaciones de la vida. exacto, y entonces si el ser humano comprendiera eso, se diera cuenta que cada quien es responsable de su vida. Por ejemplo, tú no, o ponemos un ejemplo, ¿no? Un chico que se cría sin sus padres y por A o ese chico no logra superarse en la vida, entonces probablemente siempre va a estar culpando a sus padres que porque lo abandonaron, entonces nunca logró nadie. Pero tal vez puede ser que haya otra persona igual, también fue abandonada, pero esa persona sí logró superarse. ¿Cuál fue la única diferencia? Que justamente la segunda persona identificó esa fuerza interior que tenía y se dio cuenta que pasó lo que pasó, porque eso ya es pasado, ahora él es responsable de su destino y tiene que actuar. Entonces, si la humanidad entendiera eso, comprendiera la importancia de la responsabilidad. Cuando uno comprende la importancia de la responsabilidad, ya no busca culpables. Se da cuenta que cada quien ve por sí mismo. Podemos cooperar, podemos hacer cosas, pero yo no te puedo echar la culpa a ti por algo que me pasa a mí o viceversa. Cada quien ve por uno. Y por lo tanto, al entender bien que no hay culpables, tampoco hay ataduras. Entonces, cada persona va direccionándose de acuerdo a su propio aprendizaje. Y si te das cuenta, si logramos ya ese nivel, las manipulaciones ya no funcionan. No, ya no existen, ¿no? Y también como siguiente paso, pues nos toca esta parte de dejar como prácticas para poder reconectar con la divinidad y con el amor en conciencia, que pues como yo comentaba, parte de la naturaleza es una de las llaves maestras que yo creo que en todas las culturas nos ha dejado una mente más ligera, una conciencia más ligera, un bien sentir, un bien pensar, un bien hacer, que yo creo que esos son los principios básicos para poder fundamentar pues esta raza humana y poder perpetuar lo grandioso que somos en la divinidad y que al final, cuando terminemos cada una de las misiones, pues somos uno, ¿no? Estamos hechos de lo mismo, del cosmos, estamos como que tomando la forma que queremos tomar porque tenemos esa parte del poder de creación. Si nosotros no tuviéramos divinidad, no pudiéramos tener el poder de creación cuando se tiene al traer a un hijo, porque son dos personas con dos energías
tan altas en una vibración que puedes traer a un ser, ¿no? Y verlo formándose de células y cómo puedes no sorprenderte por esas cosas o cómo no puedes sorprenderte con lo perfecto que es una máquina humana, ¿no? O sea, al vernos que cada órgano va, que cada pensamiento fluye, que si somos un cierto porcentaje de agua, al tener esa parte como un principio, pues podemos decir que nuestra energía puede fluir o puede detenerse, que yo creo que lo que nosotros queremos buscar con esta parte de investigación y de manera de seguir creciendo, pues es involucrar a la gente a que tenga un crecimiento por dentro y por fuera y que podamos tener una parte de nuestro camino, pues ya como que no pasen por esas cosas que nosotros tuvimos que pasar en la oscuridad y al contrario, que tengan estas cosas prácticas para poder tener un crecimiento más amoroso en conciencia. Así es. Las personas deben darse cuenta, ¿no? De quiénes son. Deben darse cuenta de que la vida tal vez no es como nos la han pintado. Porque siempre nos dicen, la vida es dura, la vida es difícil, la vida es así, la vida es asá, que si no estudiaste, entonces no eres nada. Bueno, eso es totalmente falso, totalmente falso. Luego, a Justamente, mí, ¿sabes qué me gusta? Perdón, me gusta darles el avión un poco a la gente que dice eso, porque ya están tan metidos en automático en esa onda de que no, que debes estudiar, pues que ya no tiene mucho caso que tú te pongas a a debatir algo discutir. que no piensa, sino que Exacto. simplemente está repitiendo. Sí, o sea, lamentablemente, ¿no? Las personas no piensan, no se cuestionan las cosas. Simplemente eso, o sea, les enseñaron en el colegio, en la universidad, sus padres, etcétera, y defienden esa idea a capa y espada, como por ejemplo lo que pasa con la religión y ahora lo que está pasando con la ciencia, que la ciencia en la actualidad se ha vuelto un dogma, al igual que la religión, que si ya lo dijo la OMS, que si ya lo dijo tal doctor, entonces no, nadie lo puede refutar porque esa es la máxima autoridad. ¿Y quién lo dice? Ellos mismos. Cuando al contrario, un libre pensador, un hombre que tiene el Cristo por dentro, o una mujer que tiene Cristo por dentro, es alguien que piensa, es alguien que se da cuenta cómo actúa todo y por ende también se da cuenta cómo actúa todo en su interior. Es consciente de todo lo que pasa, tanto externamente como internamente. Y de esa manera es donde puede tomar los mejores planes de acción para actuar y para seguir con su propósito en este plano. Entonces creo que las personas, lo importante ahora en esta tertulia es que se den cuenta, ¿no? Que el miedo no les va a llevar a nada. De nada les sirve estar de miedo pidiendo cuarentena, seguir encerrados en sus casas. Y mira, ante esto me gustaría contar una historia que es una conversación entre la muerte y una persona, por así decirlo. Cuando la muerte viene a llevar un alma, hay muchas veces que la muerte se siente muy triste y decepcionada. ¿Por qué? Porque esa alma, esa persona, tuvo una vida de desperdicio. Se le dio tantos años, 50, 70, 80, para que haga lo que tiene que hacer. ¿Qué hizo? Lamentablemente desperdició su vida en la ilusión del mundo. Desperdició su vida tratando de adquirir riquezas sin un propósito. O sea, no, obviamente es necesario adquirir riquezas porque tenemos que vivir bien, pero otra cosa es tener a la riqueza como propósito de vida. Eso ya no te lleva a nada bueno. Otra cosa es que yo, no sé, digo, quiero tener $1.000.000 porque ese $1.000.000 me va a servir para vivir bien y a la vez voy a crear tal proyecto, voy a ayudar a tal persona, etcétera. Entonces, es para algo fijo, es un propósito. Entonces, muchas personas no actúan de acuerdo a un propósito, viven bajo la ilusión de los vicios, viven, o sea, como ovejas perdidas y descarriadas, si lo queremos llamar así. Entonces la muerte, cuando viene a llevar esas almas, es como diciendo, oye, te di tantos años, te di tantas oportunidades, ¿qué hiciste? Y el otro le dice, no, mira, tengo mi carro, mi casa, etcétera.
eso no es relevante. Porque cuando tú pasas al otro lado, no se te va a preguntar realmente qué marca de Tus carro conocimientos. tienes, etc. O sea, lo que importa es despertar esa fuerza del espíritu, darte cuenta que eres un ser divino y como eres un ser divino, tú puedes crear la realidad que tú deseas y tú puedes, obviamente, hacer el propósito por el cual se te ha mandado a este planeta, que justamente te dieron tanto tiempo para que te des cuenta de eso, para que despiertes y para que actúes. Lamentablemente muchas personas no lo hacen y es una lástima, porque es como si hubieses vivido por las puras. Entonces, yo como me gustaría no dar ese mensaje para hacer a la gente reflexionar, que no tengan miedo a la muerte. La muerte es algo más, es algo que todos vamos a transitar. Más bien esténse preparados para que cuando les toque partir, partan con una sonrisa en el rostro y no partan con miedos y ataduras, como lo que le pasa a la mayoría de seres humanos, que parten con miedo, qué va a ser de mi esposa, de mis hijos, de mis bienes. Eso no importa. Eso simplemente fueron medios que te ayudaron a transitar en la vida. Pero lo que interesa es, ¿qué hiciste con esos medios? ¿A cuántas Y, personas ayudaste? ¿Cómo te ayudaste a ti? Pudiste haber quebrado muchas veces, pero tuviste esa fuerza de tu espíritu que te hizo levantarte 1000 veces y seguir adelante. Tuviste esa fuerza que ante situaciones de injusticia te hizo decir no y tomar una posición y no simplemente estar neutral y bueno, no, ya qué me importa, como lo que está pasando ahora con esta situación, que mucha gente sabe lo que está pasando, pero prefiere ser neutral. Y como decía, ¿no? Martin Luther King, cuando eres neutral, estás siempre del bando del opresor. Entonces, por ende, creo que el hombre que ha descubierto esa divinidad interna ya no tiene cabida para el miedo, simplemente es un ser valiente que toma responsabilidad de su vida y lo aplica en todo lo que hace. y No eso se deja no ver. quiere, no, perdón, no quiere decir que no tengamos miedo, ¿eh? Porque yo creo que las emociones son pues las cosas más sabias que nos pasan a nivel de sensibilidad y que nos hablan realmente de qué es lo que sentimos, de qué es lo que estamos vibrando, ¿no? Cuando uno a veces tiene miedo, digo, no es malo, pero pues obviamente trabajas por hacer pues mejor las cosas o tratas de alivianar esa pesadez que te da el miedo, porque cuando yo me pongo a pensar y a canalizar que es el miedo en el cuerpo, de verdad, o sea, te puede paralizar de un grado que sientes un peso que no puedes avanzar. Y eso es lo más terrible a nivel físico, de tener un temor de algo. Y he tenido gente que me dice, no menciones ese tema, pero tú sabes que cuando hay una resistencia y cuando hay miedo es como si esa agua interna no pudiera fluir. Y cuando tú lo haces una vez y cuando tú lo haces dos y cuando tú lo haces 100, esa es la manera en que el universo te va a regresar la enseñanza, ¿no? Ese es el nivel, porque tú te aferraste 100 veces a una respuesta que no era el fluir con la vida. Entonces, abrazar, fluir con la vida es decidir, bueno, a pesar de que los medios me digan esto y que me pongan enfrente el peor escenario, ¿cuál es mi mejor escenario? ¿Cuál sería mi misión? ¿Cuál sería mi aportación? Y defenderla hasta el final y tener esa capacidad de autenticidad y de transformación, creo que es la parte más humana y conectada que he tenido en estos 30 años. Sí, Entonces, para mí es un regalo de la vida poder expresar esto después de 300 veces que dije yo creo que yo me doy de baja, ¿no? Y no creo que la vaya a poder hacer. por Y la ejemplo, única que creía que podía creer o no creer era yo. Ese así era es. mi... Si te das cuenta, Arely, la vida es una apuesta. Nosotros estamos acá para dar justamente esa mejor versión de nosotros. Y hay que tener en claro que la vida es un juego, pero es un juego del cual tú no vas a salir vivo, pase lo que pase. Entonces, primero tenemos que tenerla clara.
no sabemos cómo vamos a partir. Sabemos que vamos a partir. Entonces, lo bonito de ser mortales es que cada día es, puede ser también tu último día. Entonces, tienes que aprovecharlo de la mejor manera y vivirlo de tal punto que al final del día te vayas a dormir satisfecho o satisfecha. Porque sabes que diste lo mejor, sabes que hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, ¿eso qué significa? Vivir con pasión. Y ese es otro tema, por ejemplo, ¿no? Que una persona que ha descubierto esa divinidad interna empieza a expresarlo en su vida. ¿Y cómo lo empieza a expresar? A través de algo que le gusta. Es lo que vendría a ser una misión, un propósito, ¿no? Puede ser alguien que le gusta pintar, otro le gusta las matemáticas, no sé, pero hace justamente eso que le apasiona. Y eso que le apasiona es lo que le permite vivir con alegría, con felicidad. Es muy triste, ¿no? Ver muchas personas que tienen un trabajo solamente porque tienen que llegar a fin de mes, porque tienen que mantener una familia. ¿Pero por qué? Porque han caído en esa vibración del miedo. Entonces, Ujú. para ellos todo es miedo, miedo, miedo. Entonces, cuando pasa algo como lo que está pasando ahora, son víctimas y son muy Sí. fáciles de controlar. ¿Por qué? Porque siempre ha sido miedo, miedo y más miedo y miedo y darle vuelta y todo y miedo y miedo y miedo. Entonces, cuando uno se da cuenta, ¿no? De que no es el camino y que yo debo hacer lo que realmente he venido acá. ¿Por qué? Porque si soy un ser divino, ¿qué soy? Soy un creador. En la Cábala decimos lo siguiente. Decimos que una persona que se dedica a copiar está condenada a la pobreza, porque el universo es una máquina de creación. Eso es el universo. Entonces, cuando tú no puedes crear y copias, le estás diciendo mentalmente al universo, ¿sabes qué? Yo soy tan No burrito, utilizo esa capacidad de creación, ¿no? exacto, soy tan burrito que no puedo crear, entonces como no puedo crear, tampoco puedo sintonizar con la energía de la abundancia, que es la energía de la creación. Y por tanto, ¿qué me da el universo? Me va a dar carencia. Así de simple. Es por eso que incluso vemos, ¿no? Hasta las famosas empresas chinas que son, entre comillas, multimillonarias, pero siempre están en esa guerra constante de Sí, o sea, no producción. podrían como decir, ay, puedo descansar porque esto va a dirigirse solo, sino siempre Exacto. voy a tener un millón de competencias haciéndome sentir que si no trabajo un día, pues esto no va a servir para nada, ¿no? Y ya mi riqueza se termina así. Yo me di cuenta, miren, eso cuando lo empecé también a aplicar en mi carrera, estudié todo el tema de gestión, y bueno, en gestión lo que te dicen es, tú tienes que analizar a tu competencia para de acuerdo a eso hacer tus estrategias. Y cuando llegué a este conocimiento me di cuenta que esa es una total estupidez. Discúlpame la palabra, pero es una total estupidez. No tiene ninguna lógica, ningún sentido. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando en eso, estás en un estado constante de enfrentamiento. Y sobre Entonces, todo no vas a ser auténtico, que yo creo que esa es una exacto, parte, la parte que también definiría cómo se conecta, ¿no? O sea, cuál es mi parte de creatividad, cuál es mi parte de decir, bueno, yo voy a dejar este semilla porque la siento, porque la vivo, porque sé que esto es lo que transpiro, ¿no? O sea, que no hay duda de que yo estuve aquí con esta vibración y la estuve entregando. exacto. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú creas. Cuando tú creas, te olvidas de lo que pasa alrededor. Simplemente te centras en ti. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un pintor. Ese pintor no le interesa lo que está haciendo su competencia. Simplemente ese pintor está viviendo el aquí y ahora y expresando todo lo mejor de él o de ella en esta pintura. Entonces, cuando esta persona saque esta pintura al mercado, ni siquiera va a tener que hacer gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque primero se ha concentrado en dar lo mejor. Por ende, el recibir va a ser una consecuencia de ese dar. Sí, no le va a dar tanto peso. Fíjate que hablando un poquito del tema, a mí, por ejemplo, me pasa que yo creo que mucha gente inundada en esta situación de tú debes de ser el mejor y la competencia y eso, cuando a mí me tocan esos temas,
es un tema que no me agrada, porque yo lo veo igual que tú, o sea, yo lo veo como, esta es mi misión, esta es mi pasión, y si la gente pues no sabe cuál es su misión, pues yo creo que es parte de no estar vivo, porque no te estás dando cuenta qué es lo que amas, qué es lo que te conecta, ¿no? Y cuando yo descubrí eso, las cosas fueron como un sueño viviendo acá, ¿no? O sea, un sueño, cada cosa que me decía la gente, yo decía, pues tiene conexión con todo y me hacía tremendamente feliz poder expresarlo, que yo creo que eso es lo más lindo que podemos hacer por otro. Cuando alguien te inspira, cuando alguien dices, oye, pues qué padre habla del tema, es porque estás conectada con esa pasión y puedes elevar esa energía a tener un amor en conciencia en colectivo con lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás creando. Y al final eso va a traer una abundancia que yo no creo siempre que puede ser el dinero. Puede haber mucha abundancia en gente que te aporta y que te quiere, que yo creo que eso es lo que también nos vamos a llevar al final del día de esta vida humana. Cuando tú vives de acuerdo a este propósito, de acuerdo a esta energía divina que traes dentro y la expresas, como dice, la abundancia va a estar en todo nivel. Probablemente tal vez no se llegamos a ser pues no multimillonarios, pero siempre vamos a tener una vida digna, no nos va a faltar nada. No vas a estar con ese miedo de ¿y mañana qué hago? ¿Y mañana qué como? ¿Y mañana? O sea, eso no va a pasar, porque tú ya lograste pasar esa barrera. Van a aparecer personas, como menciona Sareli, que te van a ayudar. Se van a dar situaciones. Es más o menos como la metáfora del jardín, ¿no? Si tú quieres que vengan las mariposas, las abejas, así a visitarte, ¿qué haces? Adornas el jardín y simplemente van a venir. Entonces, más o Y no menos vas es a tener que hacer nada. exacto. O sea, entonces, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Trabajar en ti y en lo que tienes que hacer. En tu propósito, en tu arte, en tu profesión, en lo que sea. ¿Por qué? Porque de algún modo u otro tú te has cultivado tanto internamente que los demás te van a conocer. Van a saber que eres bueno o buena en lo que haces y te van a buscar. Te van a buscar porque saben que justamente tú les vas a proporcionar no solamente tal vez ese bien o servicio, sino ese algo más, que sea un tema energético como ese intercambio. Entonces, es como que Y, inspiras a otras personas. y también lo que yo pensaba en esta parte era que no porque estemos en esta parte de la conciencia, nada más nos toca trabajar con la gente que esté en este tema, porque eso sería lo fácil, ¿no? Así como yo lo veo, o sea, sería lo fácil con la gente que sabe y todo, pero la gente que ha tenido más problemas o la gente que no se abre es la que más necesita escuchar palabras que lo pongan a pensar, que lo pongan a redirigir en dónde está parado. Y para mí ha sido una alegría, tal vez no un triunfo, porque sería un triunfo, sería como decirte, fue para mi ego, ¿no? Pero ha sido una alegría poder compartir el amor que yo tengo en esta vida a gente que tal No vez lo diga, no, tiene. pues cómo te puedes decir de esta persona? Pues porque todos somos humanos, todos sentimos, todos lloramos, todas esas partes que nos hacen tener empatía son lo que realmente podemos decir, o sea, en esta parte de la historia de la vida, pues cómo no nos va a afectar que maltraten al de al lado, o cómo no nos va a hacer sentir algo que el otro no tenga que comer, o cómo nos, o sea, eso es también algo que mueve, pero cómo lo vamos a poder tener más cercano, pues obvio con esa empatía y con alguna manera, no significa que nos volvamos el salvador de nadie, ¿no? Pero sí poder acercar un poco Esto de lo que nosotros hemos trabajado. te permite mucho ayudar a inspirar y a generar empatía a los demás. Cuando tú logras esa conexión de lo divino y ese amor interno, ese amor universal,
te das cuenta, ¿no? Que todos somos uno y como todos somos uno, eh, te va a doler el dolor ajeno, vas a sentir la alegría ajena. Entonces es como que esa percepción, ese campo sensorial va a crecer, vas a ser más empático con las personas, te vas a dar cuenta que si para tú estar bien y sentirte bien, vas a querer que el otro también esté bien. Eso no significa ser asistencialista, significa Ujú. que vas a buscar la mejor manera para que la otra persona comprenda las cosas y actúe y haga las cosas, empiece a tomar responsabilidad de sí mismo. Porque tomando responsabilidad de sí mismo, entonces va a decir, no, mire, estoy haciendo mal esto, puedo mejorar mi vida así, asá, esa, etcétera. No como lo que pasa ahora del asistencialismo, porque en el asistencialismo te conviene tener al otro siempre inferior, porque si lo Sí, en tienes, bajo perfil. siempre lo vas a poder manipular y dominar. En cambio, en la empatía lo que tú buscas es una equidad, que no es una igualdad. La equidad es que cada quien tiene lo que merece, de acuerdo a sus acciones, etcétera. Entonces, obviamente, tú ves a una persona que necesita, lo vas a apoyar hasta cierto punto, porque tampoco puede ser su mesías, pero eso va a ayudar a que la persona se dé cuenta y tome conciencia, para que luego esa misma persona pueda lograr su propio desarrollo. Y si no lo hace, ya también no, es por desidia, porque ya le estás dando. Y también no te puedes retrasar en una evolución con personas que Que no no quieren. entienden una, que no entienden dos, que no entienden 100, ¿no? También hay que aprender a soltar porque eso también te tomaría cierto karma, porque tú estás queriendo ayudar a gente que no quiere avanzar y tú no estás avanzando. Exacto, nosotros acá no estamos para ser mesías de nadie. Acá no estamos para ser ni los salvadores, ni los guías, ni nada. Tú simplemente estás, puedes, o sea, es un guiar, pero es un guiar Compartir. Ujú. exacto, o sea, un compartir, no es un tema de que te voy a estar diciendo y te voy a estar repitiendo y repitiendo, diciendo, o sea, si no entiendes, ¿qué puedo hacer? No, no entiendes, así de simple, entonces te dejo continuar tu proceso. Entonces, eso es lo que también lamentablemente hay personas que a pesar de eso no van a querer entender que el ser humano es un ser divino. Hay personas que no van a querer soltar las cosas que no permiten que de algún modo crezcan. No van a querer dejar sus vicios, no van a querer dejar sus ataduras, etcétera. Lamentablemente con esa gente no hay nada que hacer. Y Creo está yo, bien también, pero también ahí estás, ahí también hay un poder de creación. Yo estoy dejando mi poder en creer que mi vicio me va a llevar por un buen camino, ¿no? O sea, también ahí para todos las reglas del universo están por igual. No claro, significa nada que estemos en diferentes situaciones, o sea, estamos en el mismo mundo, pero nosotros estamos aplicando la energía y las reglas del juego para crear un mejor tablero, una mejor exacto. oportunidad. Me acuerdo de una frase que decía, todos vivimos en el mismo planeta, pero no vivimos en el mismo mundo. Y justo con esto, ¿no? Podemos entender eso. Hay personas, tales como tú, como yo, que hemos logrado comprender e internalizarlo y aplicarlo. Y hay personas que, como mencionas, Arely, por más que le digas, así le pongas como si es una pistola en la cabeza, no, no, o sea, no, no, no lo van a hacer. Entonces, no es que esté mal, simplemente su proceso. Y bueno, están en otro nivel de vibración. Lamentablemente es triste porque esas personas van a seguir manipuladas, van a seguir eh, poniéndose, ¿no? La mascarilla, la careta y todo, o sea, recontra asustadas porque para ellos, pues, todo lo que dice su gobierno es ley. Es triste porque, bueno, pero también por otro lado es su responsabilidad, porque ¿quién les obligó a creer en eso? Nadie. Ellos solos dijeron, voy a seguir por Doy mi este camino. poder a creer y crear eso, ¿no? Exacto. Y estamos también a punto de llegar ahí al final de esta reunión por Zoom, pero me gustaría como ampliar un poquito el tema
pues cuando tú ya entras en conciencia, en abundancia y puedes estar practicando estos diferentes conceptos que al final son unidad, que al final son querer vibrar alto siempre, pues vamos a poder estar dentro de la misión del camino de cada uno, ¿no? O sea, estar dentro de esa autopista de luz que nos va a llevar a nuestra propia evolución, a nuestro más alto bien, a, a poder compartir con gente que también va a estar trabajando sobre lo mismo. Y pues es tranquilizante y a la vez es alegre que podamos estar conectados a lo mejor ahorita a través de la computadora, pero más allá de eso, con la energía del corazón y del espíritu, y pues yo me conecto hasta Perú con esa energía y con ese amor que yo tengo para dar y te agradezco mucho por la invitación. No, muchas gracias de verdad, tía Arely, por la invitación. Gracias por esta oportunidad en la cual me has permitido comentar un poco, ¿no? Sobre estos temas. Espero que bueno, ¿no? Que las personas que nos vayan a escuchar lo apliquen, porque acá no solamente es un tema ya teórico de que, bueno, escucho esta información, Sí, sino que si resuena con ellos, que empiecen a cuestionarse, empiecen a darse cuenta y empiecen a aplicarlo. Porque el conocimiento sin aplicación es como si yo arara y arara la tierra y nunca siembro. Entonces, sí, poco no, a poco. no va a servir de nada y al final los maestros que nos ponen, porque siempre nosotros somos alumno y maestro y vamos dando y recibiendo, pues el mejor maestro es saber escuchar nuestro interior y la sabiduría que tenemos, el conocimiento que venimos a recordar de otras vidas es impresionante. Y cuando se hace esa invitación, pues es un hallazgo que ya nunca vas a parar ni vas a dejar de abrazar. Es Exacto. pues Una vez una que, renovación al espíritu. una vez que entras ya en el camino, creo yo, ya no hay marcha atrás. Porque No. realmente cuando te das cuenta que es mucho más rentable vivir en el amor que vivir en el miedo, obviamente jamás pase lo que pase, vas a regresar al mundo en el cual vive la mayoría. Siempre tus ideales van a ser superiores y tu vibración siempre va a ser superior, así el mundo esté hundiéndose. No, pues qué reflexión tan bella y pues yo solamente pues les puedo dejar el mensaje que pongamos alegría, que pongamos amor infinito, que pongamos buenos pensamientos para estos tiempos. Son tiempos de transición muy fuerte, faltan muchas cosas por ver, pero sobre todo cómo vamos a aportar con esta maravillosa esencia divina en amor y cómo vamos a conectar con la tierra para poder ayudar y afianzarnos en esta existencia. Así es. Realmente ahorita, ¿no? Como dices, se vienen cosas complicadas que probablemente en otra tertulia las conversemos, pero justamente para poder pasar por esos momentos muy duros, la esencia divina es clave y el amor es clave. El ser humano que tal vez no tenga esa esencia le va a ser muy difícil. Entonces, lo mejor es que esté el conocimiento, tomar el conocimiento y aplicarlo, porque les va a permitir navegar mucho más fácil. Entonces creo que por eso muchas personas en todo el mundo están hablando de lo mismo que nosotros hablamos, con la finalidad de que las diferentes personas empiecen a tomar acción y se den cuenta de la importancia del amor y la divinidad en ellos mismos. Pues sigamos creando cosas bellas y cosas hermosas. Así es, Arely. Muchas gracias nuevamente, ha A ti sido un gusto. un abrazo hasta Perú y pues mis mejores vibras para que todo lo que estés haciendo con esas piezas de joyería hermosas pues sigan trascendiendo este mundo. Muchas gracias, gracias de verdad, Arely. Gracias nuevamente por la oportunidad y espero no sea la única vez. Vale, muchas gracias. Gracias, cuídate. Bye.